Bien, cuando me han invitado a hablar sobre las bienaventuranzas, para mí un tema muy querido, pues he de comenzar diciendo que yo, más que una ponencia, quisiera que esta intervención mía de esta mañana en realidad consistiera sobre todo en sugestiones, en toda una serie de sugerencias pues para la reflexión, para que cada uno un poco reflexione en torno a esto. Y voy a comenzar leyendo un pequeño texto. Hace 2 años la Junta de Castilla y León me hacía una invitación a las quintas, al quinto certamen o al quinto itinerario, a las quintas, porque organizaba una suerte de ciclo, al quinto ciclo. Organiza cada año un ciclo que se llama la Biblioteca del Náufrago. Y en este ciclo de la Biblioteca del Náufrago, cada año se invita a 5 escritores, ya sean nacidos en Castilla y León o ya vinculados con Castilla y León, para que elijan 10 de sus libros preferidos, para que elijan sus 10 libros preferidos y hablen, den 5 charlas en otras tantas bibliotecas públicas. Y yo, bueno, a la hora de elegir esos 10 libros preferidos míos, pues empecé a tomar notas, empecé a hacer listas, y el primer elemento con el que me llevé una gran sorpresa fue el ver que unos libros expulsaban a otros. Yo hacía listas para ver con qué 10 me quedaba, pero unos libros se iban expulsando a otros, pero había uno que siempre permanecía, la Biblia. Pero a la hora de elegir algo de la Biblia, yo pensé que decir solo la Biblia iba a ser algo general, iba a ser algo poco significativo para lo que yo quería decir, para expresar de algún modo mi concepción del mundo, mi modo de ver la realidad y sobre todo mi modo de estar en el mundo. Y entonces, pues, pensé quedarme meramente con los evangelios, pero luego ya una vez que fui descendiendo a lo concreto, decidí quedarme por encima de todo con las bienaventuranzas. Y la primera reflexión que hice, además partí de ese texto, fue una pequeña reflexión sobre las bienaventuranzas. Luego se nos pide un texto para editar en un libro colectivo que edita la Junta, que se da en la Feria del Libro, y yo quiero partir leyendo de ese texto que yo entregué sobre las bienaventuranzas, porque acaso resuma bastante bien lo que yo quiero decir esta mañana o sobre lo que yo quiero reflexionar esta mañana. Leo este pequeño texto para luego ya hablar. Este es un texto ya entregado y por tanto está editado así. Las bienaventuranzas constituyen uno de los textos evangélicos más hermosos, por lo que tienen de sacralización del hemisferio más frágil y expuesto a la intemperie del ser humano. Aparecen en los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Mateo nos habla de los pobres de espíritu, de los mansos, de los tristes, de los hambrientos, de los misericordiosos, de los puros, de los pacíficos, de los perseguidos. Lucas lo hace de los pobres, de los hambrientos y de los tristes. María Zambrano, en su obra titulada Los Bienaventurados, publicada en 1990, y en el hermoso texto homónimo que da título al libro, nos dice de ellos que, cito, siendo los seres perfectamente dichosos, solamente en la hondura de la desdicha se hacen presentes, se aparecen. Termina la cita. Nos indica también que, vuelvo a citar, los bienaventurados son seres de silencio, envueltos, retraídos de la palabra. Seres de silencio, sufrientes todos, pasivos pero no herméticos. Y añade, los bienaventurados están como alojados en el orden divino que abraza sin tocarlas todas las cosas y todos los seres, todas las almas también, como una posesión amorosa. Mediante la técnica de la anáfora, que termina convirtiéndose a fuerza de reiterar el calificativo bienaventurados en una amplificación retórica, Lucas, de modo más sintético, y Mateo, más desarrollado, nos van mostrando, a modo de inventario o catálogo, el segmento de la humanidad más cercano al territorio del espíritu, en definitiva, a la vida verdadera. Los simples, así se titula la hermosa obra lírica del portugués Guerra Junqueiro. Los mansos, los pacíficos, los misericordiosos, los puros y honestos,
los que lloran, los pobres, los hambrientos, los que claman por la justicia, los perseguidos. Y a este segmento de la humanidad, que mantiene viva la huella del espíritu, la dignidad, la humanización, están dirigidas todas las promesas: el reino de Dios, el hartazgo, la alegría, la herencia de la tierra, el consuelo, la misericordia, la filiación divina, los territorios celestes. Las bienaventuranzas me traen a la memoria una deliciosa anécdota que en mis años segovianos me contaba un anciano vecino cuya infancia había transcurrido en la localidad cercana a la capital de Valverde del Majano. Estamos en tiempos de la Segunda República Española. El maestro y el sacerdote del pueblo no debían de congeniar muy bien. Este último debía de recriminar a aquel su republicanismo y laicismo, y aquel maestro, de estirpe institucionista, en los días soleados de buen tiempo, abría las ventanas de la escuela de par en par y hacía recitar a los niños, a coro, las bienaventuranzas, pues la casa parroquial quedaba, al parecer, no muy alejada de la escuela, para que el cura las oyera bien. De los labios de los niños, a modo de canto coral, salía la ordenada enunciación de los bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es la melodía de la apuesta por los que se quedan fuera del poder y la gloria del mundo. La melodía que sacraliza el hemisferio más frágil y expuesto a la intemperie del ser humano. Una melodía que sigue llegando hasta nosotros, desde que fuera pronunciada en aquella mítica alocución de la montaña. Bien, este es el texto que yo entregaba a la Junta en ese conjunto de los 10 libros que había elegido, porque tenía que ser breve y a la vez pues yo expresaba de algún modo algunas de las cosas de... Curiosamente, este vecino mío, este señor, había sido músico, era sordo, pero en el servicio militar, cuando lo había hecho, nada menos que había sido compañero del gran saxofonista Pedro Iturralde, que es uno de los jazzistas españoles más conocidos, que tiene grabados muchos discos, y este hombre pues era un músico también curioso. Bien, a la hora de plantear esta pequeña reflexión mía, partiría del término bienaventurado. Cuando se habla de las bienaventuranzas, aparece enseguida un término, macarismo, que hemos de precisar brevemente. Macarismo, pues es un término que procede del griego, y en la literatura griega el término bienaventurado se reserva en un primer momento a los dioses. Solo a los dioses se les aplica este calificativo. ¿Para expresar qué? Para expresar su condición de seres situados por encima de las penas y de las fatigas de la tierra. Los dioses, por tanto, son los primeros bienaventurados dentro del mundo clásico, porque hemos de aclarar que, curiosamente, las bienaventuranzas no surgen de nuevas en el Evangelio, sino que están ya en la antigüedad en dos mundos, tanto en el mundo clásico como en el mundo semítico. En el mundo clásico viene del griego. El término bienaventurado, como digo, se aplica en primer lugar a los dioses. Los dioses son los bienaventurados porque son seres por encima de la condición humana y están situados por encima, por tanto, de las penas y de las fatigas de la tierra que pasan, sin embargo, los hombres. Vendría del término mácar, más antiguo, pero afín a Macarios. Por extensión, el término macarites, que significaría bendito, es aplicado a los muertos, por ejemplo, en una tragedia de Esquilo, en los persas. En los persas, los muertos son los bienaventurados. Primero están los seres divinos, como hemos visto, después ya los muertos, en esta tragedia de Esquilo. ¿Y por qué se dice que los muertos son bienaventurados? Se dice que son bienaventurados o benditos porque ya están exentos de otro padecimiento del ser humano, ya están exentos del dolor. Están más allá del dolor. Son, por tanto, ya también bienaventurados en el ámbito clásico, en el ámbito griego. En una etapa ya más avanzada, Macarios
constituye un epíteto que se aplica a los hombres. Por tanto, primera etapa los dioses, bienaventurados, segunda etapa los muertos, tercera etapa los hombres. Y parece implicar este calificativo, este epíteto, Macarios, la idea general de tener suerte, de ser afortunado, que aparece, por ejemplo, ya en algunos escritores griegos, como Píndaro, como Aristófanes o como Eurípides. Se aplica a los hombres en aquel ámbito griego en la medida en que son ricos. Ya que hablábamos aquí contra la riqueza, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pues bien, el tercer estadio del bienaventurado en la cultura clásica se aplica a los hombres, pero en la medida en que son ricos. ¿Por qué? Porque quedan sustraídos los ricos de las angustias y de las penalidades del vivir diario, a las que estaban sometidos, sin embargo, los pobres. Por tanto, en el mundo griego, el género literario llamado macarismo se usa para celebrar la felicidad alcanzada por una persona, señalando luego, concretando el motivo de esa felicidad o la calidad de esa felicidad. Bien, hasta aquí una muy pequeña síntesis, una muy breve síntesis de lo que sería el macarismo o el género de la bienaventuranza en el ámbito clásico. No podemos, por supuesto, entrar ni en la tragedia griega, ni en las obras líricas de Píndaro o en la comedia de Aristófanes. Pero vamos a pasar al mundo semítico, que es el mundo un poco al que pertenecería la Biblia y el Evangelio. En los textos del Antiguo Testamento, y también quiero dar una breve síntesis divulgativa, el término asré y asrei es un término abstracto traducido también que se puede traducir como bienaventurado. Y este término asré o asrei se refiere siempre a las personas. El término arrei siempre se aplica a las personas, nunca a las cosas, ni nunca tampoco a las circunstancias. Y en la Biblia jamás se aplica tampoco este término arré a Dios, porque Dios además se le considera dispensador de toda dicha. Dios es el que transmite la dicha, es el que transmite la bienaventuranza, esa calidad de ser bienaventurado. La bienaventuranza, entonces, en el ámbito de la Biblia, en el ámbito semítico, se llega a constituir también como un género, con una considerable presencia en la Biblia. Y lo vamos a encontrar, este género, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no pocos de los salmos, los tendríamos que analizar uno a uno, pero yo tengo muchas referencias a ellos, no pocos de los salmos de alguna manera obedecerían a esa dialéctica literaria de la bienaventuranza, están enunciados como bienaventuranza. Este género de la bienaventuranza se utilizaría para expresar una felicitación a las personas que por tener una determinada cualidad o mantener una conducta grata están ligadas con el Dios que da vida. Por tanto, hay una vinculación divina siempre del bienaventurado. El bienaventurado en la Biblia siempre tiene una vinculación con la divinidad, una vinculación con Dios, ya sea por tener una determinada cualidad o ya sea por mantener una forma de conducta grata. Y aquí me gustaría indicar algo, una imaginación que yo siempre tengo y que se la transmito a mis alumnos, porque de alguna manera sería un deber moral de todos nosotros. Yo a mis alumnos les digo siempre, imaginad que hoy mismo, día 13 de octubre de 2012, hoy les digo, nace una pequeña ciudad de seres humanos. ¿Cuántas personas nacerán hoy en el mundo? ¿60.000? ¿70.000? Bien, las que sean. Y entonces digo, Dios tiene un cuenco, un enorme cuenco de oro, de polvo de oro. Y digo, cada día Dios junta sus manos y coge de ese cuenco polvo de oro. Y Dios sopla. Y al soplar, a cada ser humano que nace cada día le cae una estrella de oro. Y esa estrella de oro son los dones con los que cada ser humano viene al mundo. A cada uno Dios nos inviste de unos dones. La tragedia es, les digo yo siempre a mis alumnos, que algunos seres humanos se van de este mundo sin haber logrado saber con qué dones vinieron,
con qué dones la divinidad los invistió. Porque los dones no son cosas de minorías, siempre digo. Los dones nos pertenecen a todos y es una responsabilidad moral de cada uno de nosotros descubrir con qué dones tenemos, y también tenemos la obligación moral de expandirlos. Y cuando uno descubre los dones con los que viene al mundo y los irradia, de alguna manera está humanizando el mundo, está sacralizando la realidad. Y de ahí se convierta en un ser fascinante. Por eso tenemos siempre, de algún modo, que descubrir los dones que tenemos. Esto lo dije también porque hay un ciclo organizado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, que curiosamente se hace donde una serie de escritores, a los que invitan los ministerios, pues se va a hacer una suerte de disertación literaria, de lectura, a la cárcel de mujeres de Ávila. Y yo cuando estuve allí, quien me presentaba, que era el director del Norte de Castilla, me dijo: José Luis, tienes, aparte de leer tus poemas, que hablar, que decir algo. Y yo pensé, a estas mujeres, ¿qué les voy a decir yo? ¿Qué les voy a transmitir yo? Y decidí hablarles de los dones. Y decidí hablarles de que posiblemente uno de los modos de redención, de salvación de cada uno, es descubrir con qué dones viene al mundo, irradiarlos y transmitirlos. Y los dones son de muchos tipos. Por tanto, sería bienaventurado y habría que felicitar, es una felicitación la bienaventuranza a las personas por tener una cualidad, por tener un determinado don y saber irradiarlo. Bien, tal género literario de la bienaventuranza experimenta una lenta evolución del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y sería una evolución que va de los bienes meramente terrenales, a los que se alude en un principio, a los llamados ya bienes eternos, a los llamados ya más bienes espirituales, bienes del espíritu. Ahora tendríamos ya, una vez que he situado las bienaventuranzas en la perspectiva del mundo clásico, del mundo semítico, del mundo bíblico, tendríamos que descender ya a las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas. Y yo quisiera leerlas para que de alguna manera resuenen también esta mañana aquí entre nosotros. Y he elegido deliberadamente, de las varias versiones de la Biblia que tengo en casa, pues por supuesto la versión de Nácar Colunga, ya que el padre Colunga pues es dominico y además tiene una historia de la Peña de Francia maravillosa. San Mateo 5, 1, 12. Viendo a la muchedumbre, subió a un monte, y cuando se hubo sentado se le acercaron los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí las bienaventuranzas de San Mateo. Las de San Lucas 6, 12, 23. Y aconteció en aquellos días que salió él hacia la montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando llegó el día, llamó así a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes dio el nombre de apóstoles. Y bajando con ellos del monte se detuvo en un llano, y la muchedumbre de sus discípulos y una gran multitud del pueblo de toda la Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y él, levantando sus ojos sobre los discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora padecéis hambre, porque seréis hartos. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando aborreciéndoos los hombres os excomulguen y maldigan y proscriban vuestro nombre por amor del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y regocijaos, pues vuestra recompensa será grande en el cielo. Así hicieron sus padres con los profetas. Hasta aquí los textos. Curiosamente, en el mundo clásico, ya que estamos hablando del mundo clásico, también hay un texto muy hermoso sobre los bienaventurados, que es el Beatus Ille de Horacio. El Beatus Ille de Horacio, desde la perspectiva clásica, también nos está diciendo en aquel mismo momento histórico, las bienaventuranzas del siglo I, Horacio el siglo I antes de Cristo, porque claro, hay un elemento muy misterioso que provoca siempre inquietud, porque tiene un elemento de alguna manera de misterio, de mysterium fascinans, como decía Rudolf Otto. Pues ya de repente Virgilio, en la Bucólica Cuarta, parece anunciar el nacimiento de Cristo. La Bucólica Cuarta de Virgilio siempre ha sido muy estudiada y muy comentada, porque parece que el Hijo de Dios va a venir y lo está anunciando ya a ese niño, y habla de la madre, habla en el fondo Virgilio como si hubiera tenido también ese don de la profecía, de trasladar de su cultura clásica, de su mundo clásico, al mundo semítico, al mundo hebreo, esa suerte de profecía del nacimiento de él. Y Horacio hace lo mismo. Horacio en el Beatus Ille nos habla de los bienaventurados, nos habla de los seres que viven, como decía Manuel Santos, en la sobriedad, de los que viven de alguna manera en la fraternidad, de los que viven esa vida humilde, sencilla, de los que viven en ese sintagma clásico de la aurea mediocritas, de alguna manera de ese vivir sostenible, utilizando un adjetivo hoy muy en boga. Curiosamente, la tradición, no voy a leer ahora el Beatus Ille tan conocido, hay una traducción hermosísima de Fray Luis de León, que siempre me parece, cada vez que leo, don Marcelino Menéndez y Pelayo, en el siglo XIX, publicó un libro, Horacio en España, con todas las versiones de los poemas de Horacio, y hablaba por supuesto, de la traducción de Fray Luis, de las varias que hizo de Horacio. Pero yo quisiera leer aquí, también para que veamos un texto que tiene que ver con el mundo clásico, pero también con el mundo cristiano, un texto del siglo XV de un poeta español, que es una recreación del Beatus Ille, posiblemente la primera recreación que haya del Beatus Ille en nuestra literatura. Es de don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y está en su libro titulado La Comedieta de Ponza. Leo estas 3 estrofas del Beatus, donde se recrea tanto a Horacio como al Evangelio. Benditos aquellos que con el azada sustentan sus vidas y viven contentos, y de cuando en cuando conocen morada, y sufren pacientes las lluvias y vientos. Que a estos no temen los sus movimientos, ni saben las cosas del tiempo pasado, ni de las presentes se hacen cuidado, ni las venideras doan nacimiento. Benditos aquellos que siguen las fieras, con las gruesas redes y canes ardidos, y saben las trochas y las delanteras, y hieren del arco en tiempos debidos. Que a estos por saña no son conmovidos, ni vana codicia los tiene sujetos, ni quieren tesoros, ni sienten defetos, ni turban temores sus libres sentidos. Benditos aquellos que cuando las flores se muestran al mundo, descienden las aves, y huyen las pompas y vanas honores, y ledos escuchan sus cantos suaves. Benditos aquellos que en pequeñas naves siguen los pescados con pobres traínas, que a estos no temen las lides marinas, ni cierra sobre ellos fortuna sus llaves. Aquí los benditos son los labradores, los campesinos, los agricultores, los marineros, es decir, todos aquellos que llevan una vida en comunión con la naturaleza y en comunión en el fondo también con la divinidad. Bien, quisiera que me diera tiempo un poco a desarrollar todo lo que quiero decir.
Ya que acabamos de leer tanto las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas, tendríamos que comenzar hablando, por lo menos aludir brevemente a ello, a un simbolismo muy importante sobre el lugar en que se enuncian. ¿En qué lugar están enunciadas las bienaventuranzas? Tendríamos que hablar por una parte del simbolismo de la montaña y por otra parte del simbolismo de la llanura. En Mateo están enunciadas el sermón de la montaña, pero en Lucas ya es el sermón de la llanura, la montaña y la llanura. La montaña siempre se ha visto como un axis mundi, por ejemplo en el Tratado de Historia de las Religiones de Mircea Eliade, se nos habla de la montaña como eje del mundo. Fraser también habla de la montaña, es eje del mundo, es símbolo de elevación espiritual, es el elemento, la cima de la montaña, de sacralidad, porque de alguna manera en lo alto de la montaña el ser humano se puede poner en contacto con la divinidad, puede acceder a lo espiritual, a lo sagrado, de alguna manera a aquello que está más allá de lo material, que el ser humano siempre, para ser tal ser humano, ha de trascender. El simbolismo de la montaña, por tanto, es muy importante. Y el simbolismo de la llanura también tiene una gran importancia, porque de alguna manera aludiría a lo que es la morada del ser humano. La llanura, la tierra, es la morada del hombre, la morada donde de alguna manera tenemos nuestro existir. Y yo creo que aquí, en las bienaventuranzas, el elegir por una parte lo alto, la montaña, y por otra parte la llanura, de alguna manera lo que nos está diciendo es que se está sacralizando todo el espacio. Todo el espacio, toda la tierra está siendo sacralizada. El espacio donde el ser humano vive, de alguna manera está imantado por la divinidad, está siendo sacralizado. Esto es un elemento importantísimo. Por eso, sobre el lugar también en el que se enuncian las bienaventuranzas, habría que reflexionar, habría que hacer una pequeña reflexión. Bien, lo dejo meramente apuntado porque, como decía al principio, son sugestiones lo que yo esta mañana de alguna manera quiero lanzar. Entre ambos textos evangélicos habría un cierto número de concomitancias que también voy a enunciar de una manera breve. Una de las concomitancias que hay tanto entre el texto de Mateo como el de Lucas es que los dos evangelios recogen la misma palabra, bienaventurados o dichosos, con las cuales empieza la enunciación. En eso son concomitantes, son parecidos. Los dos colocan también este término de bienaventurados al frente de una suerte de discurso, programa, que pronuncia Cristo al comienzo de su ministerio. Sería otra concomitancia. Formarían parte de ese inicio, de esa suerte de discurso, programa de Cristo, de su acción evangélica y evangelizadora. En los dos también, desde el punto de vista ya casi retórico, ya casi literario, hay una clara diferencia entre todo el enunciado de la generalidad de las bienaventuranzas y la última. La última, si en las primeras, en todas las primeras hay una mera enunciación, una secuenciación, a través de la técnica de la enumeración, pues ya en la última varía tanto el tono como el estilo. Las primeras, como digo, son breves, están bien acuñadas, y la última, sin embargo, se despliega con una cierta amplitud. En ambos evangelios, el tono general viene dado por la primera bienaventuranza, que se ha solido considerar quienes tratan sobre ella como el compendio de todas las demás. La primera de Lucas, bienaventurados los pobres. La primera de Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, aquí ya tiene acuñada de alguna manera una adjetivación a través del sintagma preposicional, pobre solo en Lucas, pobres de espíritu en Mateo. Pero también hay diferencias entre ambos textos. En el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas constituyen el comienzo de ese largo discurso del Sermón de la Montaña. Ya hemos hablado de la montaña en Mateo, mientras que en Lucas constituyen el comienzo del discurso de la llanura, que es mucho más breve. Montaña, llanura, esos dos simbolismos de los que hablaba también al principio. Y las perspectivas de ambos discursos también parecen ser algo distintas. El discurso de Lucas, se ha dicho por distintos tratadistas, está centrado casi exclusivamente en el amor al prójimo,
la fraternidad me interesa siempre mucho aquí. Mientras que a Mateo se interesa por el modo en que las exigencias del Evangelio constituyen una superación de la ley judía. Mientras que las tablas de Moisés, la ley judía, que también se reciben en la montaña por parte de la divinidad, estarían marcadas por la negatividad, el no, no matarás, no hurtarás. Las bienaventuranzas están marcadas ya, sin embargo, por la positividad. Pasamos de la negatividad a la positividad, la superación de la ley judía, un programa positivo. Y luego, en cuanto a las bienaventuranzas mismas, habría diferencias. Por ejemplo, en cuanto al número, Mateo tiene 9, mientras que Lucas solo 4, aunque curiosamente Lucas hace seguir estas 4 bienaventuranzas de otras 4 sentencias que serían la otra cara de las bienaventuranzas, que las podríamos llamar las maldiciones. Cuando dice: ay de vosotros los ricos, los que estáis saciados, los que ahora reís, de los que habla bien todo el mundo. Es decir, serían el reverso de las bienaventuranzas, que está también en Lucas. La diferencia de contenido quizás sea la más importante. La razón de la dicha no parece ser la misma para Mateo que para Lucas. Lucas considera situaciones penosas. Dichosos los pobres, dichosos los que ahora tenéis hambre, mientras que Mateo tiene más bien en cuenta actitudes y disposiciones espirituales. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, va ya más a lo psíquico, aunque habría que decir, y esto no lo podemos desarrollar ahora mismo, que ambas, sin embargo, se complementan. Y ahora, de alguna manera, una pequeña lectura personal que yo creo que podemos hacer de las bienaventuranzas. ¿Las bienaventuranzas son arqueología o son otra cosa? La arqueología aludiría al saber muerto, al saber que de alguna manera estudiamos, pero que no tiene implicaciones con la vida, es decir, que no nos cuestiona nuestra vida. Yo creo que no, que las bienaventuranzas tienen una rabiosa actualidad, no son arqueología, sino que constituyen un texto profundamente vivo, un texto que nos cuestiona y un texto que de algún modo también nos impulsa a un ideal de vida, a una ética, a un modo espiritual de estar en el mundo, pero también a un modo fraternal de estar en el mundo. Yo creo que constituyen las bienaventuranzas, como decía al principio en ese texto breve que leía de la Biblioteca del Náufrago, constituyen el primer texto en la cultura occidental en que se hacen visibles los no visibles, los invisibles, esos seres no visibles para el mundo, para la sociedad, para los valores establecidos, todo aquello, cuando miramos para otro lado, todo aquello que no queremos ver, Cristo los hace visibles a los seres bienaventurados. Es decir, la humanidad precaria es sacralizada, es de alguna manera puesta en contacto con lo divino. Y sin embargo, tendríamos que hacer, hay un proceso de sacralización, que es el que trae siempre el cristianismo, que es el que trae Cristo al mundo. Y sin embargo, en la Europa moderna, desde el inicio de la modernidad, en el mundo occidental, hemos sufrido y todavía estamos sufriendo un proceso que yo llamaría de dessacralización. Desde el inicio de la modernidad en Europa, en el mundo occidental, hay un proceso de desacralización, como si fuéramos al revés. Este proceso de desacralización, sin embargo, en el inicio del mundo moderno, los humanistas dicen algo que es muy importante, el humanismo cristiano. Y no olvidemos, yo siempre lo digo, que la gran síntesis de la cultura occidental, la gran síntesis que ha hecho Europa y la gran aportación que Europa ha hecho al mundo, es lo que se llama, acuñado en un sintagma bien claro, el humanismo cristiano. ¿Y el humanismo cristiano qué quiere decir? Que Europa ha hecho una síntesis entre el mundo clásico y el mundo semítico, y el mundo bíblico y el mundo cristiano. Por eso humanismo cristiano forma parte de la identidad clarísima de Europa, de lo que es Europa. Los humanistas dicen que el ser humano, que el hombre, es un sujeto de dignidad.
el hombre sujeto y el hombre dignidad. Dignidad sería el valor que resume todos los valores. Todos los valores están en esa palabra, en la palabra dignidad. Y el programa humanista del inicio de la modernidad en Europa lo dice bien claro. El ser humano es un sujeto de dignidad. Sin embargo, luego hemos recorrido el camino contrario, al de la dignidad. Curiosamente, como dice por ejemplo Max Weber, en la ética protestante o el espíritu del capitalismo, Calvino, en el mundo de la Europa del Norte, pone un ideal humano muy cuestionable. Dice, para él el ideal humano del ser humano, de hombre, es el hombre como productor. El hombre solo tiene valor si produce, y esa es la lógica del capitalismo, el hombre como productor, es el ideal calvinista. Sin embargo, curiosamente, un aragonés, al que luego no le va muy bien, Miguel de Molinos, en la guía espiritual, es decir, si el prototipo del calvinismo es el hombre como productor, el hombre activo, pero para producir mercancías, para producir materia, para producir dinero. Sin embargo, Miguel de Molinos, en la guía espiritual, dice otra cosa, propone otro tipo de ideal humano, un tipo de ideal humano que sin embargo no se ha seguido. Es no el hombre activo, sino el hombre pasivo, la pasividad, el hombre como contemplador. Y ya entonces el hombre como contemplador es un sujeto ya más bien pasivo, donde ya tiene lugar en este ámbito, en este ideal humano de ser contempladores, ya tiene lugar ahí la manifestación del mundo del espíritu, la manifestación de alguna manera de la espiritualidad. Bien, pues en el mundo occidental la primer muerte que se decreta, que decreta el hombre como productor, el hombre como meramente materialista, es la muerte de Dios. La primera muerte que hemos decretado en el mundo occidental es la muerte de Dios. Esto lo perciben pues ya filósofos, poetas del siglo XIX. Nietzsche, curiosamente en México, la Universidad Nacional Autónoma de México recogió en un breve opúsculo todos los textos seleccionados de Nietzsche que se titulan así, La muerte de Dios. Pero a mí me interesa más lo que dice Hölderlin, lo que dice el gran poeta alemán Friedrich Hölderlin. En una de sus grandes elegías, titulada Pan y vino, muy significativamente, dice lo siguiente, en la novena parte de esa elegía, dice, hemos llegado tarde al mundo, cuando los dioses se han marchado, por eso vivimos en un mundo de tiniebla. Es decir, el ser humano contemporáneo sería el ser humano abandonado por lo divino. Los dioses se han marchado y entonces vivimos en la tiniebla. Pero Hölderlin dice otras cosas. Dice, sin embargo, los dioses nos han dejado dos señales de que la sacralidad, de que la luz va a volver al mundo. Dice, Dionisos nos dejó la señal del vino y Cristo luego la amplió a la señal del pan, el pan y el vino. Él habla de Dionisos, que nos deja la señal del vino, y Cristo, que nos deja la señal del pan y el vino, el cuerpo y la sangre. Y él dice que esas señales, lo que nos están diciendo, es que de alguna manera eso serían el camino de la luz, el camino de una vuelta no ya a la oscuridad del mundo contemporáneo, sino una búsqueda de la luz, una resacralización. Bien, la muerte de Dios, la primera muerte que decreta el mundo occidental. Pero claro, como corolario de la muerte de Dios iba a venir una segunda muerte, que curiosamente a esa no se le ha prestado tanta atención, aunque sí se ha hablado de ella, que es la muerte del hombre. La muerte del hombre también ya se percibe en el siglo XIX. Y si los humanistas habían dicho que el hombre era sujeto de dignidad, sin embargo, en la lógica de la producción, de esa ética protestante, de ese espíritu del capitalismo, lo que se dice del hombre es que el hombre meramente vale como mercancía. El hombre se compra y se vende su fuerza de trabajo. Ya no es sujeto de dignidad, sino que se ha convertido, igual que las cosas, en una mercancía. Esto lo percibe, por ejemplo, el primer manuscrito económico y filosófico de Carlos Marx, donde habla precisamente de la alienación, la teoría de la alienación humana. El hombre ya no es sujeto de dignidad, sino que se ha mercantilizado. Sería la segunda muerte que percibe también en el XIX.
Pero la tercera muerte que viene, y que de alguna manera se ha decretado en Occidente y en el mundo occidental, es la muerte de la naturaleza. Creíamos al principio que era la muerte de la naturaleza, y frente a la muerte de la naturaleza ha habido una reacción, que es la reacción de toda la conciencia ecologista. El ecologismo, de alguna manera, es una suerte de protesta o de posición en contra de esa muerte de la naturaleza, que se talen tantos millones de árboles en el Amazonas, que se exploten los recursos sin piedad de un modo insostenible. Pero luego nos estamos dando cuenta de que más allá de la muerte de la naturaleza, la muerte que se ha decretado es en realidad la muerte del planeta, la muerte a la que estamos asistiendo. Ya, por tanto, es más allá de la muerte de la naturaleza, la muerte del planeta. Bien, esas son las tres muertes que yo percibo a la hora de reflexionar, en las que están desacralizando el mundo, la realidad, la sociedad, el ser humano. Pero nuestra tarea sería una tarea en la medida en que las bienaventuranzas, yo las sitúo siempre en la perspectiva de la fraternidad, nosotros, en la medida en que estemos en esa perspectiva, tendríamos que tender a realizar, a estar en el mundo, sacralizando el mundo, sacralizando la realidad, sacralizando a los demás seres humanos también. ¿Y cuál sería la perspectiva resacralizadora? A mí me gusta partir, curiosamente, también de valores. La Revolución Francesa de 1789 puso sobre el tapete de la historia tres valores, que los conocemos todos con tres sustantivos abstractos y de los que podemos hablar: libertad, igualdad, fraternidad. Bien, esos tres valores se han ido realizando a lo largo de la historia contemporánea de modos distintos. El valor de la libertad pues ya se pone en práctica a través del liberalismo del 19, de las sociedades occidentales, de las democracias, pero nos damos cuenta de que el valor de la libertad pues tiene muchas lacras, muchas pegas, porque de alguna manera, pues como decía Manuel Santos al principio, hay gente que pasa hambre, como dicen las bienaventuranzas, hay gente que no puede vivir dignamente. Yo siempre digo que la gente, cuando tiene vivienda, trabajo y una educación adecuada, se vuelve digna. Y entonces, por lo menos esos tres elementos, para que haya la dignidad de la persona humana, para que el ser humano sea sujeto de dignidad, tenemos que ir siempre en pos de ello. Que la gente tenga educación, el derecho a la educación. Y me estoy acordando de esta niña, acaso pakistaní, de esta adolescente, que acaba de ser casi ir a la muerte, porque los talibanes, esta suerte de cosa terrible, tan deshumanizada, quieren que las niñas no tengan derecho a la educación. Esta sería una bienaventurada hoy, esta niña. Derecho a la educación, derecho también a una vivienda digna y derecho a un trabajo digno. Estos tres derechos de alguna manera nos harían sujetos de dignidad, como querían los humanistas. Por tanto, el valor de la libertad que pone sobre el tapete de la historia la Revolución Francesa lo realiza Occidente con todas las pegas y las limitaciones que conocemos. El valor de la igualdad en la historia pues lo ha tratado de desarrollar el comunismo, la Revolución Soviética del año 17, con todas las consecuencias nefastas que todos sabemos: campos de concentración, gulags, aniquilación del ser humano, millones de seres humanos que han sido sacrificados, llevados a la muerte en aras de unos criterios totalmente dictatoriales, monolíticos. Y hoy sabemos, con la caída del muro de Berlín, que el valor de la igualdad que el comunismo puso en práctica ha fracasado. Y ha fracasado porque nos hemos dado cuenta de otra cosa, que lo importante no es ser iguales, sino respetar la diferencia, el respeto de la diferencia. Lo importante es que respetemos que todos somos diferentes y que en esas diferencias que tenemos todos, pues puede también habitar la dignidad. Y quedaría de alguna manera por desarrollar el valor de la fraternidad, que es, yo creo, que el más vigente de todos ellos. Ese valor, históricamente, y a lo largo de toda nuestra historia, quien lo ha defendido, quien lo ha puesto en práctica, ha sido el cristianismo. Y yo creo que el cristianismo tiene una gran responsabilidad
hoy en la historia. Y sería ser consecuentes con ese valor de la fraternidad, que es el valor de las bienaventuranzas. Ahí están las bienaventuranzas, para de alguna manera atender a ese sector excluido de la humanidad, a ese sector no visible, a ese sector frágil, y de alguna manera pues estar ahí. Por eso tareas como las de Cáritas, tareas como las de tantas parroquias que conocemos, de gentes que hace una labor callada de atención, esos comedores que hay en Madrid que se llaman la sal de la tierra y que atienden pues a gentes que pasa hambre, todas esas tareas de los bancos de alimentos a los que les acaban de dar el premio Príncipe de Asturias. Es decir, todo eso sería desarrollar esa tarea de la fraternidad, y de alguna manera sería hacer que las bienaventuranzas están vivas. La literatura siempre ha sido muy sensible a los bienaventurados. Yo quería espigar toda una serie de textos. Pues hay, por ejemplo, un texto de un escritor norteamericano, de Bruce Chatwin, que tiene un libro de viajes que es muy hermoso en la Patagonia. Pues en la Patagonia, por ejemplo, aparecen algunos bienaventurados. El escritor es sensible a ellos. También María Zambrano, en este libro que ya he citado, reflexiona sobre los bienaventurados, un libro muy hermoso que le recomiendo leer. También León Tolstoy, en el Evangelio abreviado, que es un libro de Tolstoy poco conocido, reflexiona hace una lectura contemporánea del Evangelio, el Evangelio abreviado. Este era curiosamente el libro de cabecera de uno de los grandes filósofos del siglo XX, de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, el autor del Tractatus Logicus Philosophicus, tenía este libro como libro de cabecera. Pero yo quisiera, si hay tiempo, hay un escritor también que es un escritor español de culto, poco conocido, que vivió entre el siglo XVIII y el XIX, José Somoza. Y José Somoza, que era amigo de Goya, el pintor, Azorín le dedica el penúltimo capítulo de Al margen de los clásicos, ese bellísimo libro de Azorín de 1915, le dedica todo un capítulo a José Somoza. Pues bien, José Somoza, que era de Piedrahíta, que vivió siempre retirado en Piedrahíta con su hermana, pues tiene algunos de sus artículos, porque escribía textos breves. En Piedrahíta también nos habla de un chico bienaventurado, que la gente se ríe de él, que va a Piedrahíta, que en las fiestas hacen burla, que lo sacan allí al toro, cuando casi para que lo mate el toro, pues nos habla también de bienaventurados. Y el otro día, explicando literatura del siglo XIX, les leí a mis alumnos un cuento de Leopoldo Alas Clarín, La conversión de Chiripa. Chiripa pues es un mozo de cuerda asturiano que de alguna manera no tiene ni sitio donde vivir, es un desgraciado, es una persona que tiene que vivir en el Parque de San Francisco, allí debajo del templete de la música, y en un día de lluvia él busca toda una serie de refugios, a ver dónde se puede él refugiar, pero todo está cerrado para Chiripa, dice Clarín. Trata de entrar a un café, pero como no tiene dinero para consumir, pues no puede entrar. Trata de entrar en el gobierno de la provincia, pero lo expulsan. Trata de entrar en la universidad, pero lo expulsan. Trata de entrar en la audiencia y le ocurre lo mismo. A la biblioteca va, pero como va vestido de andrajos, pues ¿cómo va a entrar en la biblioteca? En un banco, en las tiendas. Todo eso nos va diciendo Clarín. Y leo el fragmento del cuento que más me interesa para que veamos esa perspectiva de los bienaventurados. Otra cosa les faltaba a los pobres que nadie echaba de menos: consideración, respeto, lo que Chiripa, con una palabra que había inventado él para sus meditaciones de filósofo de cordel, llamaba alternancia. ¿Qué era la alternancia? Pues nada, lo que había predicado Cristo, según había oído algunas veces. La alternancia era el trato fino, la entrada libre en todas partes, el vivir mano a mano con los señores y entender de letra, y entrar en el teatro, aunque no se tuviera dinero, lo cual no tenía nada que ver con la gana de ilustrarse y divertirse. La alternancia era no excluir de todos los sitios, amenos y calientes y agradables, al hombre cubierto de andrajos, solo por los andrajos.
Eso era la alternancia. Eso había creído que era el cristianismo y la democracia. Y eso debía ser el socialismo, como ello mismo lo decía. Socialismo, cosa de sociedad, de trato, de juntarse. Alternancia. Llegó junto a una iglesia. Estaba abierta. Entró. Anduvo hasta el altar mayor sin que nadie le dijera nada. Un sacristán o cosa así cruzó a su lado la nave y le miró sin extrañar su presencia, sin recelo, como a uno de tantos fieles. Allí cerca, junto al púlpito de la epístola, vio Chiripa a otro pordiosero, de rodillas, abismado en la oración. Era un viejo de barba blanca que suspiraba y tosía mucho. En fin, aplazando las cuestiones de pura forma y lenguaje, se convino en que Chiripa seguiría las lecciones del nuevo amigo, en aquel templo que había estado abierto para él cuando se le cerraban todas las puertas, allí donde se había librado de los latigazos del aire y del agua. «¿Con qué te has hecho monago, Chiripa?», le decían otros hambrientos burlándose de la seriedad con que días y días seguía tomando su conversión el pobre diablo, y Chiripa contestaba: «Sí, no me avergüenzo, me he pasado a la iglesia, porque allí a lo menos hay alternancia». Bienaventuranzas. Muchas gracias.